Bueno, muy buenos días, familia de Nueva Generación. Una vez más, preparados para recibir este banquete que Dios ha puesto en mi corazón. Una vez más me siento tan agradecido con Dios y tan privilegiado de ser un instrumento en sus manos para poder dar una palabra que sé que va a seguir edificando tu vida. Esta sería la conferencia número 22. Imagínense, 22 desde que comenzó toda esta situación de la cuarentena. Y cada palabra, como le digo, cada fin de semana ha sido tan poderosa y tan específica. Y esta no va a ser la excepción. Sé que esta palabra va a continuar ministrando, va a continuar preparando nuestros corazones, de tal manera que logremos tener un corazón conforme al de Jesús. Dios puso esta palabra en mi corazón porque Él quiere hacer algo muy grande en tu vida, en tu familia. Porque definitivamente Dios quiere cerrar capítulos que deben dar paso a nuevos capítulos para poder terminar o culminar, avanzar en ese libro maravilloso en donde los pensamientos de Dios son de paz y son de bien para cada uno de nosotros. El tema que Dios puso en mi corazón es impresionante. Así que yo te pido de todo mi corazón que no te vayas a desconcentrar, no te vayas a distraer. Que ahí donde estás, con tus seres queridos, con tu familia o amigos o solo, te concentres por los próximos minutos para que puedas oír con mucha atención y puedas recibir lo que Dios, el banquete que Dios ha preparado para tu vida. Y esta palabra, que la puedes encontrar ahí en tu Biblia, en segundo libro de Samuel, capítulo 14, al versículo 32. Segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 32. Para que subrayes, para que aquellos que les encanta tomar notas apunten. Ya les he explicado durante muchas veces lo importante que es subrayar, escribir, anotar. Es increíble la forma en la que el cerebro desarrolla muchas más habilidades en la parte del recuerdo, en la parte de la memorización, en la parte del aprendizaje. Es impresionante. Y dice, segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 32. Y Absalón respondió a Joab: he aquí yo he enviado por ti, diciendo que vinieses acá, con el fin de enviarte al rey para decirle: ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, castígame, mátame, dice esta versión. Vino pues Joab, general del ejército del rey David, y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Besó a Absalón. El título de este tema maravilloso que Dios puso en mi corazón es el siguiente: el beso de la despedida. Es tremendo este mensaje. Es impresionante lo que Dios habló a mi corazón. El beso de la despedida. ¿Sabían ustedes que después de este beso, nunca más el rey David y Absalón, su hijo, volvieron a tener una comunión juntos? ¿Sabían ustedes que después de este beso se rompieron todas las relaciones entre ellos dos? ¿Sabían ustedes que después de este beso Absalón se rebeló contra David, su padre? Aún lo desafió, lo hizo huir de Jerusalén.
donde tenía su trono como rey? ¿Sabían ustedes que después de este beso, Absalón comenzó a ganarse el corazón de cada persona en el pueblo de Israel para ponerlo en contra de su padre David? ¿Sabían ustedes que después de este beso, Absalón, que desafiara a su padre por el trono, murió? Absalón murió en una batalla. Iba sentado en su asno o en su caballo, y el asno o el caballo pasó por debajo de un árbol, y entonces, como él acostumbraba a tener una cabellera muy larga que solo se la cortaba una vez al año, su cabello se enredó en ese árbol y quedó ahí colgado, sujetado, y el caballo siguió derecho. Y estando ahí colgado de su cabellera, fue traspasado con unas flechas y luego lo remataron. Y después el rey David, quien había dado órdenes y había pedido desde lo profundo de su corazón, a pesar de tener a su hijo como enemigo, que no lo fueran a lastimar, que lo capturaran vivo, que si se rendía, no lo fueran a matar. Pero sucedió todo lo contrario, porque fue muerto, fue rematado. Y es tremendo porque en el versículo 19 o capítulo 19, comenzando desde el versículo 1, dice así: dieron aviso a Joab, he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día de victoria en un luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto su rostro, clamaba en alta voz: hijo mío Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Era un dolor profundo el que este hombre sentía. Y en el capítulo 18, en el versículo 31, dice lo siguiente: luego vino el etíope y dijo: reciba buenas nuevas, mi señor el rey, que hoy Dios ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope: el joven Absalón, ¿está bien? Y el etíope respondió: como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, hijo mío? Qué dolor el que experimentó David. Qué amargura tan increíble la que experimentó este hombre al recibir la noticia de que su hijo había fallecido, había muerto. Y el último recuerdo, o el más cercano que él tenía, era precisamente este beso que él le había dado. Y después de este beso fue que su hijo rompió todas las relaciones, se rebeló contra él, lo desafió y por último murió. David lloró demasiado, sufrió demasiado, cargó con una culpabilidad, con un peso demasiado pesado en su corazón. Pero yo sé que ya nos estamos preguntando la mayoría, que fue lo mismo que me pasó a mí cuando Dios comienza a darme la revelación de esta palabra: ¿cómo es posible que después de un beso se desate un odio tan grande?
¿Cómo es posible que después de un beso se desate una desunión tan increíble? ¿Cómo es posible que después de un beso se endurezca tanto el corazón de una persona? Y por eso Dios puso este tema en mi corazón, el beso de la despedida, que sería lo mismo que decir el último beso. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo entender? Y para esto es importante que yo les dé un poco de contextualización de lo que había acontecido anteriormente. Porque no fue lo que se produjo después del beso lo que venía como consecuencia del beso, sino fue lo que se produjo antes del beso, lo que desató las consecuencias después de ese beso. Yo sé que en la medida que yo vaya explicando esta palabra, vamos a ir entendiendo el por qué Dios la puso en mi corazón y qué tiene que ver con tu vida y qué tiene que ver con la mía. El beso de la despedida. ¿Fue este el beso de la despedida realmente? Porque después de este beso, Absalón murió. Después de este beso, se desencadenaron una serie de acontecimientos desafortunados. Y luego encontramos a David llorando, desconsolado, triste, muy amargado, con un dolor muy profundo. Y al estudiar esta palabra, vamos a entender que eso se hubiera podido evitar. Eso se hubiera podido evitar. Escuchen con atención porque estoy entrando. David hubiera podido evitar esa serie de acontecimientos que terminaron desencadenando una historia tan triste, tan amarga, tan infeliz. Y por eso es necesario que estudiemos un poco qué fue lo que sucedió antes del beso. Porque si solamente uno leyera desde el verso 32 del capítulo 14, y luego uno continuara hasta el capítulo 19, uno diría, qué Absalón tan injusto, qué Absalón tan malo, qué Absalón tan perverso, qué hijo tan desagradable. Pero ¿saben algo? Cuando leemos del verso 32 hacia atrás, y prácticamente que lo diría desde el capítulo 12 exactamente, entonces entendemos que Absalón tuvo sus razones para hacer todo lo que hizo. Miren algo tan tremendo. En el capítulo 13, versículo 37 de segundo libro de Samuel, dice la palabra de Dios: mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Jesús, y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Jesús, y estuvo allí 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto, que era su hijo primogénito, su hijo mayor. Entonces aquí, ¿qué entendemos nosotros? Entendemos que Absalón había huido de la familia, se había separado de su padre y llevaba 3 años allí en Jesús, escondido, apartado. Y David lo anhelaba todos los días, anhelaba estar con él, anhelaba compartir con él, anhelaba restaurar esa relación con él. ¿Y por qué razón huyó Absalón?
¿Qué fue lo que lo llevó a huir? La razón que lo llevó a huir, a separarse de su padre, fue porque después de que David cometiera ese gran pecado con esa mujer que no era su esposa, y luego para encubrir el embarazo mandó matar el esposo de esa muchacha, y luego se casó con ella, y luego esto se supo, se dio a conocer, y Dios mismo confrontó a David a través de un profeta llamado Natán. Y gracias a Dios que David se arrepintió de corazón, entendió esa reprensión, se aferró a la misericordia y a la gracia de Dios, aunque tuvo que pagar grandes y graves consecuencias por lo que hizo, por supuesto. Esto fue lo que abrió las puertas para que entrara a su casa y a su familia una serie de maldiciones, una serie de castigos que recayeron sobre sus hijos. Y entonces es ahí cuando Amnón, que era el primogénito de David, muy amado por David, por supuesto, se enamoró de su medio hermana Tamar, que era hermana de Absalón. No era medio hermana de Absalón, era hermana de Absalón, pero era medio hermana de Amnón, primogénito de David. Y entonces Amnón se enamoró tan perdidamente de su medio hermana Tamar que, aconsejado por un primo, o sea, un hijo de un hermano de David, que era malo, que tenía malicia en su corazón, él fingió estar enfermo. Y entonces David le preguntó: ¿qué tienes? Y él dijo: estoy muy enfermo, estoy muy débil, padre. Y yo te pido que envíes a mi hermana Tamar para que me dé alimento, para que me ayude, para que me cuide mientras me recupero. Pero esto era un plan que le había dado su primo, quien era malo en su corazón. Y entonces David no vio ningún problema y le dijo a Tamar: quiero que cuides a tu hermano y que estés con él, le prepares la comida y estés ahí pendiente y me hagas saber cualquier cosa que él necesite. Y de esta manera, la joven, que era muy hermosa, muy atractiva, y era joven, era virgen, entonces llegó a la casa de su hermano y le preparó alimentos y estaba allí pendiente de él. Y entonces, cuando él la pudo tener muy cerca, demasiado cerca, y se aseguró de que nadie estuviera en la casa, la tomó por la fuerza. Y entonces ella le dijo: hermano, no me vayas a violar, por favor. No me vayas a abusar, por favor. No vayas a usar esa fuerza perversa contra mí, porque me vas a dejar muy avergonzada. Porque tú mismo vas a quedar como un recuerdo de un hombre perverso en Israel. Y estas prácticas no se practican en Israel. Tal vez sean prácticas que se practican en otras naciones o en otros pueblos, pero no en Israel. Pero Amnón no la escuchó. Estaba tan seducido, estaba tan lleno de lascivia, estaba tan lleno de esa pasión desordenada por tener relaciones sexuales con su medio hermana, que la violó. La violó. Y dice la Biblia que después de haberla abusado, la aborreció. Y llegó a ser más grande el aborrecimiento que el amor que algún día le llegó a tener. Llegó a ser más grande el desprecio después de haber tenido relaciones con ella que el aprecio que algún día le tuvo. Y la echó de la casa. Y entonces esta joven abusada, lastimada, deshonrada, corrió llorando y gritando y rasgando el vestido de colores, que era un vestido muy especial en los hijos de un rey, especialmente en ella. Y entonces ahí es cuando Absalón la recibe
y ella le cuenta lo que ha sucedido. Y entonces Absalón le dice a Tamar: no te preocupes, hermana mía. Amnón cometió esa gran falta. Deja que yo me encargue de eso, pero tú no te preocupes. Es más, no le guardes rencor, le dijo él. Perdónalo, es tu hermano, es tu familia. Y entonces ella se quedó a vivir en la casa de Absalón, pero allí se escondió en un lugar sola y no quería ver absolutamente a nadie. David se enteró de esto. David supo lo que Amnón le había hecho a Tamar. Y él, dice la Biblia, que se enfureció, le dio muchísima rabia, pero no lo castigó, no lo reprendió, no tomó cartas en el asunto. Y esto es algo que podríamos decir, pero ¿qué fue lo que pasó allí? ¿Por qué razón no lo castigó? ¿Por qué razón no tomó cartas en el asunto? Porque David, lastimosamente, como padre, cargaba todavía con una culpabilidad por lo que había cometido con aquella joven, con aquella muchacha, a la cual embarazó y a la cual le quitó su marido mandándolo a asesinar. Situación que luego fue descubierta a través del profeta y obviamente fue conocida de alguna forma por muchas personas. Y Absalón lo supo también, y sus hijos lo supieron también. Entonces él se sentía como un padre sin autoridad, como un hombre sin autoridad con sus hijos. Entonces él se dolió por lo que Amnón le hizo a Tamar, pero no lo castigó, no lo reprendió, no lo disciplinó, no hizo algo para que el resto de sus hijos vieran justicia, vieran aún a un padre que, a pesar de haber cometido ese grave error, se pusiera en la brecha e hiciera respetar con la moral que le quedaba, después de haberle pedido perdón a Dios con todo su corazón y haberse arrepentido, haber protegido su casa y su familia. Por esta razón fue que Absalón planeó, al ver que su padre no hizo nada, al ver que Amnón se salió con las suyas y al ver la desgracia que había caído sobre su hermana, él tomó la situación personal. Y aunque él le había dicho a Tamar: no lo odies, perdónalo, es tu hermano, luego él se llenó de un rencor tan increíble contra la vida de su medio hermano, Amnón, su familiar, que hizo una fiesta. Después de algún tiempo hizo una fiesta. Y entonces él invitó a David, su padre, pero David le dijo: yo estoy muy ocupado, no puedo ir a esa fiesta. Y es por eso que él le dice: ya que tú no puedes ir, ¿por qué no permites que entonces me acompañe Amnón, mi hermano, y mis otros hermanos también? Pero quiero que Amnón vaya. Y David dijo: ¿y por qué estás tan interesado de que Amnón venga? Y él le dijo: padre, quiero que todos compartan esa celebración tan especial, esa fiesta tan especial. Los quiero honrar a todos. Y ya que tú no vas a estar, ellos van a ser la representación de la casa, de la familia. Y entonces David dijo: bueno, entonces no veo problema, que la pasen bien. Y le dio autorización, y de esa manera llegaron los hermanos y llegó Amnón a la casa, al lugar donde Absalón había preparado la fiesta. Y entonces, cuando llegó Amnón, Absalón le dijo a sus sirvientes: cuando Amnón esté borracho, cuando Amnón esté alegre por el vino, entonces yo les doy esta orden: mátenlo. Es mi orden y ustedes deben obedecerla y no tengan temor, sean valientes, porque están cumpliendo mis órdenes. Y entonces, cuando Amnón se emborrachó, cuando Amnón estaba feliz por el licor, por el vino que se preparaba en ese entonces, los sirvientes de Absalón lo asesinaron a sangre fría. Y luego todos los demás hermanos salieron corriendo, salieron despavoridos y dieron la noticia a David de que Absalón
había matado a su hermano Amnón, y que la razón por la que lo había matado era porque Amnón había violado a su hermana Tamar. Entonces Absalón huyó, salió corriendo, se separó, y ahí es donde en el capítulo 13, versículo 37, nos dice la palabra que había pasado 3 años allí en un lugar lejano, en Jesús. 3 años duró él allí, después de haber cometido ese asesinato, ese homicidio de su propio familiar, vengando la deshonra de su hermana Tamar. Pero esto lo hizo porque su padre no tomó cartas en el asunto, no tomó la autoridad que le correspondía. Y entonces Tamar, viviendo con esa afrenta, con ese dolor, con esa amargura, con esa deshonra, no quería ver a nadie, quería solo estar sola. Entró una depresión, entró una soledad, entró una amargura tan grande en esta mujer, como sucede con todas aquellas personas que son abusadas, violadas sexualmente, aún desde casa. ¿Saben algo tremendo? Ahora David había perdido a su primogénito Amnón, había muerto, y ahora Absalón se le había ido. Así que el dolor de este hombre era terrible, la soledad que estaba experimentando este hombre era terrible, y la culpabilidad que estaba sintiendo este hombre era también terrible, era difícil. Y por eso entonces nos dice la Biblia a partir del verso 37 del capítulo 13 que él anhelaba tener a Absalón cerca, lo anhelaba todos los días, pero no sabía cómo hacerlo regresar, no sabía cómo volver a tener ese encuentro con él, porque Absalón había tomado la decisión de alejarse. Ahora escuchen con atención esto. En el capítulo 14, entonces el general del ejército de David, Joab, al darse cuenta cómo David sufre, él hace un plan, y entonces él busca a una mujer que era astuta de corazón, y le dice a la mujer: quiero que te presentes delante del rey y le digas lo siguiente. Quiero que le digas al rey que tú tenías 2 hijos y que en una ocasión los 2 muchachos empezaron a pelear el uno con el otro y nadie los separó de esa pelea. Entonces uno mató al otro, desgraciadamente lo asesinó, y entonces después todo el resto de la familia se enteró que un joven había matado al otro joven siendo hermanos, que son tus hijos. Y ahora el resto de la familia querían que el joven que había quedado vivo, o sea, el que había matado al otro, muriera como castigo por haberle quitado la vida a su hermano. Y tú le vas a pedir al rey que te ayude, que te dé un consejo, porque ya que perdiste un hijo, no quieres perder a los 2. Pero tienes a toda la familia encima reclamando una justicia, reclamando un castigo, reclamando una disciplina y severa. Y de esta manera, cuando el rey te dé el consejo, entonces tú me vas a hacer el favor y le vas a recordar al rey la importancia de que vuelva a traer a Absalón y de que me permita ir a buscarlo para que él regrese y se arreglen las relaciones entre ellos 2, a pesar de la muerte de Amnón y a pesar de todas las cosas que venían sucediendo anteriormente. Y así fue como la mujer se presentó delante del rey, y el rey la recibió y le dijo: mujer, cuéntame, ¿cuál es tu historia? Y la mujer le dijo: mi señor, yo tenía 2 hijos, y un día los 2 pelearon
y nadie estábamos ahí, ninguno estaba ahí para separarlos. Yo tampoco estuve ahí y uno mató al otro, desafortunadamente. Y todo el resto de la familia se enteró y ahora quieren que el hijo que me quedó vivo muera como castigo. Y es más, creo que lo quieren matar, lo están persiguiendo y yo ya no sé cómo esconderlo, yo ya no sé cómo protegerlo y aún mi propia vida corre peligro. ¿Qué hago, mi rey? Porque ya que perdí un hijo, yo quiero al menos conservar el otro. ¿Qué consejo me das? ¿Debe morir o se le debe perdonar? ¿Qué consejo me das como madre? ¿Qué le dirías tú como rey a esos familiares que lo quieren muerto como pena, como castigo por lo que él hizo? Entonces el rey se quedó pensando, se quedó analizando la situación y le dijo a esta mujer: mujer, tu hijo no debe morir. Sería injusto para ti. Ya perdiste uno. ¿Cómo vas a perder los dos? Y yo como rey tomo la decisión de protegerte. Y yo como rey, a partir de ahora, cualquiera que se meta contigo, se mete conmigo. Y quiero que le digas a todos tus familiares que yo, David, el rey, decido perdonarle la vida a ese hijo que te quedó. Y que ellos también deben perdonar. Y así tú vas a tener un hijo para consolarte después de la pérdida de ese otro hijo. Fue un evento desafortunado, fue una situación que se pudo haber evitado, pero nadie la evitó. Pero sí podemos evitar esta segunda muerte. Entonces ese es mi consejo, mujer. ¿Qué más necesitas? Y la mujer le dijo: ¿me permites decirte otras palabras, mi señor? Y él le dijo: por supuesto, mi señor. ¿Cómo eres capaz de darme semejante consejo tan sabio? Porque eres un ángel de Dios y en ti habita la sabiduría de Dios. Y no haces lo mismo con Absalón. Perdóneme, rey, por lo que voy a decir. ¿Por qué no le das una segunda oportunidad a Absalón para que regrese, para que se restauren las relaciones entre ustedes dos y ya no estés triste, rey? Y el pueblo también se alegre, porque lo que te pasa a ti también le pasa al pueblo. Y para nadie es un secreto el dolor que cargas, la soledad con la que andas, la angustia con la que has estado viviendo todo este tiempo, todos estos años que Absalón ha estado lejos. Mándalo llamar, mi señor, y dale la oportunidad. Si fuiste capaz de perdonar a ese hijo del cual yo te dije que había cometido ese gran pecado y aún estás dispuesto a protegerme, ¿por qué no lo haces con tu propio hijo? Restaura tus relaciones con él. Y entonces David le dijo: mujer, quiero que me respondas con mucha sinceridad. Joab, mi general, te mandó a ti para que me dijeras esto. Y ella le dijo: sí, mi señor. Joab, tu general, habló conmigo para que yo te expusiera este caso y te ayudara a entrar en razón. Y entonces el rey mandó llamar al general, y el general se presentó, y David le dijo: Joab, por cuanto hiciste esto, me hiciste entrar en razón, y por eso ve y llama a Absalón, búscalo, y dile que venga, que lo quiero recibir. Dile que lo quiero ver, dile que venga. Y entonces Absalón dijo: mi señor, gracias, Dios me escuchó, que el favor de Dios esté contigo. Y entonces fue y trajo a Absalón, lo convenció de que su padre lo estaba llamando. Y Absalón regresó después de 3 años. Pero esto es lo impresionante, porque en el capítulo 14, todo el capítulo 14, después de toda esta historia, y cuando Absalón regresa, dice la palabra de Dios que cuando llegó Absalón a Jerusalén, David no lo quiso recibir en su palacio y mandó al general que le dijera: dile que se vaya para su casa, que después nos vemos. Y entonces Absalón se fue para su casa obedientemente. ¿Y qué creen ustedes? Pasaron 2 años y David no lo recibía en su palacio.
Ni siquiera iba a la casa de Absalón. 2 años. Y Absalón una y otra vez trató de buscar esa cita. Muchas veces trató de llamar incluso a Joab, quien lo había traído de Jesús, para que le buscara la cita con su padre, para que le permitiera verse con su padre. Pero aún Joab no le ayudaba, porque David no quería todavía verlo, no quería todavía tener ese encuentro con él, no quería todavía tener esa reunión con él. Y sin embargo, el capítulo 13, verso 37 dice que anhelaba todos los días estar con su hijo Absalón. ¿Quién lo entiende? ¿Quién entiende a David? Por un lado, cuando estaba lejos, anhelaba tenerlo cerca, y ahora que lo tiene cerca, no se reúne con él, no lo invita a su palacio, no va a su casa, no da ese paso para restaurar, para sanar, no da ese paso para hablar, para aclarar, no da ese paso. Y entonces, ¿saben ustedes qué hizo Absalón? Absalón le mandó prender fuego a una propiedad del general, y cuando se la quemó y Joab supo que había sido Absalón, fue y lo buscó y le dijo: ¿por qué has hecho esto conmigo? Y le dijo Absalón: ¿y por qué tú me mandaste traer de Jesús? Y llevo 2 años aquí tratando de hablar con mi padre y no me dan la cita. ¿De qué se trata esto? Mejor me hubiera quedado allí, porque estoy aquí, y peor, porque no entiendo si él me mandó a llamar o no me mandó llamar. Si él me quería aquí, ¿por qué no me recibe? ¿Por qué llevo 2 años que no he hablado con él? 2 años que él no me recibe, ni viene ni voy. Entonces, ¿para qué estoy aquí?, le dijo. Y Joab fue y se lo hizo saber al rey David. Y cuando el rey David se enteró de que le había mandado a quemar la propiedad y que ya llevaba 2 años, entonces lo mandó llamar al palacio. Y ahí es cuando sucede lo del beso, que fue el versículo con el que empezamos esta hermosa enseñanza, el beso de la despedida. Y es ahí cuando Absalón se presenta en el palacio y se arrodilla delante de su padre, lo honra, le hace esa vehemencia, esa reverencia, y David lo besa. Y después de ese beso, nunca más las cosas volvieron a ser las mismas, no para mejorar, sino para empeorar. Ese fue el último beso entre un padre y un hijo. Esa fue la última reunión entre un padre y un hijo, porque después de esto lo tuvo que llorar más amargamente, ya no solo porque se había ido lejos, sino porque había muerto. Y ahí sí ya no había manera de regresarlo, de restaurar una relación que se pudo haber restaurado. El beso de la despedida. Esta situación es la que le puede pasar a un esposo con su esposa. Esta situación es la que le puede pasar a un padre con su hijo o con su hija. Esta es la situación que le puede pasar a un hermano con su hermano. Esta es la situación que le puede pasar a un pastor con un creyente de la iglesia. Esta es la situación que puede pasar entre 2 amigos. Esta es la situación que puede pasar entre 2 seres humanos. Pero quiero concentrarme hoy especialmente en la familia, entre esposos y entre padres e hijos, hijos y padres, entre hermanos, entre seres cercanos, amados, queridos. Escuchen con atención. El beso de la despedida es el beso que no restaura, es el beso que no sana, es el beso que no libera. El beso de la despedida es el beso que no fortalece la unidad, que no le da vida a la relación. El beso de la despedida no es el beso que aclara una situación, no es el beso que agacha la cabeza para poder restaurar, no es el beso del perdón, no es el beso que perdona.
El beso de la despedida es un beso que se da de labios hacia afuera, pero no se da del corazón. Es triste ver a un hombre como David, quien lloraba desconsoladamente por su hijo Absalón, y teniéndolo lejos lo quería tener cerca, y ahora que lo tiene cerca no lo quiere ver. Le podía más un orgullo dentro de su corazón, le podía más un dolor dentro de su corazón, le podía más una culpa dentro de su corazón, que la capacidad de restaurar, de besar no de la boca para afuera, sino con el corazón verdaderamente. Esta fue la razón por la que Absalón, después de ese beso, se separó de su padre, se rebeló contra su padre, atacó a su padre y murió, por supuesto. Porque todos sabemos lo grave que es que un hijo se levante contra su padre, así su padre sea el más terrible. Siempre las consecuencias más graves caerán sobre los hijos, porque esto no es algo respaldado de ninguna manera por Dios. Pero también los padres sufren, y aquí tenemos el ejemplo de David. Un beso que fue de despedida, pudiendo haber sido un beso que se convirtiera en un beso de sanidad, de restauración, de un nuevo comienzo. No un beso de despedida, sino un beso de bienvenida. No un beso para que existiera una rebelión, sino un beso para que existiera una unidad. No un beso para que se creara un distanciamiento, sino para que se creara un acercamiento. No un beso para que se produjera una muerte, sino para que se produjera la vida, se conservara, se alargara la vida. ¿Y por qué Dios puso este tema en mi corazón? ¿A dónde quiero ir? Quiero ir a que no dejemos para mañana, cuando tal vez sea demasiado tarde, el restaurar lo que debemos restaurar hoy, con algún hijo, con alguna hija, aún con la esposa, con el esposo, con el padre, con el hermano, con el pastor o con el creyente, con el cristiano. Que no dejemos para mañana restaurarnos tal vez con un amigo, un buen amigo, que por alguna razón hayan habido discusiones o malos entendidos, o haya sucedido alguna falta grave o no tan grave, qué sé yo. Que no dejemos para mañana, que no pospongamos más el beso, no de la despedida, sino de la restauración. Porque si no tomamos cartas en el asunto, entonces vamos a vivir la amargura de un beso de despedida. Vamos a vivir la amargura de un beso que nos va a producir más dolor que el que veníamos sufriendo antes. Y yo les digo algo, este beso que fue de despedida, debiendo haber sido un beso de restauración, es un beso que sigue separando hogares hasta el día de hoy. Es un beso que sigue separando hijos de padres y padres de hijos hasta el día de hoy. Es un beso que sigue separando a pastores de las ovejas y las ovejas de los pastores hasta el día de hoy. Es un beso que sigue separando y distanciando a los hermanos y poniéndolos unos en contra de los otros. Es un beso que sigue lastimando la familia, que sigue lastimando el núcleo más importante de la sociedad, que es el hogar, la familia. Donde debe existir son besos de perdón, besos de misericordia, besos de gracia, besos de restauración, besos de sanidad, besos de liberación. Besos de perdonar y pedir perdón. Besos de olvidar pasados y comenzar de nuevo. Besos de prolongar nuestras vidas. Besos que vienen del corazón de Dios. Yo les digo algo, porque este beso no pudo sanar el corazón de Absalón, porque fue un beso que salió de la boca para afuera. No fue un beso que salió del corazón de David, lastimosamente. David lo amaba, pero no quiso dar el paso
de poder restaurar esa relación, de poderle haber expresado a Absalón. Lo tuvo 2 años lo tuvo ahí. Absalón quería restaurar esa relación con su padre, pero David no tomó cartas en el asunto a tiempo, no aprovechó el tiempo. 2 años para besarlo, 2 años para abrazarlo, 2 años para pedirle perdón por lo que había hecho con esa joven y por lo que había hecho con Amnón, a no haberlo disciplinado. 2 años en las que Absalón le hubiera pedido perdón a David por haber matado a su hermano. 2 años en las que Absalón le hubiera pedido perdón a David si en algún momento él habló o hizo algo incorrecto por el mal ejemplo que él mismo había dado. 2 años en donde David pudo ganarse el corazón de su hijo Absalón. 2 años en donde pudo haberse consolidado una relación maravillosa. 2 años en donde se pudo recuperar tanto tiempo perdido, en donde se pudo sanar tantas heridas. Y David no lo hizo porque él dejó para después lo que después ya no se pudo lograr. Ese beso le dejó claro a Absalón que ya no había nada por hacer. Lo separó más de su padre completamente, porque fue un beso sin sabor, fue un beso que no tenía sentimiento, fue un beso lastimosamente de orgullo en el corazón de David. Fue un beso en donde David no se quitó la corona. Fue un beso de un rey hacia un súbdito, no de un padre hacia un hijo. Fue un beso que fue frío, no un beso tibio o caliente. No fue un beso tierno, no fue un beso donde le expresara todo eso que dice el capítulo 13, versículo 37, de cómo él anhelaba tenerlo, de cómo él decía: Absalón, te quiero y quisiera estar un día más contigo cerca. Y lo tuvo 2 años después de eso y no los aprovechó. No permitamos que eso nos pase a nosotros. No sigamos nosotros posponiendo con nuestras esposas. Esposas, no sigan posponiendo con sus esposos lo que mañana será demasiado tarde. Hoy es el día para dar el beso, pero no el beso de despedida, no el beso de David a Absalón. Hoy es el día para que nuestros hijos reciban un beso, pero no el de David hacia Absalón en este momento. Hoy es el día para dar un beso a un hermano, pero no este beso. Hoy es el día para dar este beso tal vez a un buen amigo, pero no este beso. Hoy es el día para besar a nuestros seres queridos, para besar a aquellas personas con las que tal vez nos hemos lastimado los unos a los otros. Hoy es el día para buscar la restauración, la reconciliación. Hoy es el día para pedir perdón. Hoy es el día para perdonar. Hoy es el día para sanar. Hoy es el día. No dejemos para mañana lo que tal vez sea demasiado tarde. No permitas que en ti se repita el beso de la despedida, que fue el beso que le dio Judas a Jesús. Allí en Mateo capítulo 26 verso 14, Judas, cuando fue a entregar a Jesús, lo besó y Jesús le dijo: con un beso entregas al Hijo del Hombre, amigo. Con un beso. Fue un beso de despedida, no fue un beso de restauración. No fue un beso donde él pedía perdón, no fue un beso donde él rendía su corazón. Fue un beso frío, fue un beso traicionero, fue un beso egoísta, fue un beso hipócrita. Por eso terminó quitándose la vida, porque no fue un beso que salió de su corazón. Si ese beso hubiera salido de su corazón, Judas no se hubiera suicidado. Si ese beso hubiera salido de lo profundo de su alma, entonces él, cuando hubiera sentido ese gran remordimiento y esa culpa, hubiera sido más grande el amor de Jesús para sanarlo, para restaurarlo y para salvarlo. ¿Por qué se ahorcó Judas? ¿Por qué se suicidó? Porque fue un beso que salió de los labios para afuera, no del corazón. Fue un beso de despedida. Pero nunca Jesús besó así a sus discípulos. Nunca Jesús besó así a sus discípulos. Nunca le dio el beso de despedida, le dio el beso de bienvenida. Un beso de perdón, un beso de gracia, un beso de misericordia, un beso de aprecio, un beso. Alabado sea Dios. Qué grande es Jesús. Qué
Qué grande es el Señor. Estoy acordándome de lo que dice Lucas capítulo 15, cuando habla de la historia del hijo pródigo, quien después de haberse separado de su padre y haberse derrochado todo el dinero, toda la fortuna, entonces después de que lo perdió todo y estar completamente solo, oliendo a marrano, poposeado, orinado, oliendo a cachume, como dicen por ahí, regresó a donde su padre. Y dice la Biblia que cuando su padre lo vio de lejos, que lo estaba esperando, que lo anhelaba, pero era una decisión de regresar de su hijo. Entonces cuando lo vio de lejos, corrió hacia él, y cuando estuvo cerca lo abrazó y lo besó. Lo besó, lo besó. Ese no es un beso de despedida, ese es un beso de bienvenida, porque es el beso de Dios, porque es el beso de Jesús, porque es el beso del Espíritu Santo, porque es el beso con el que Él murió en la cruz y derramó su sangre por ti y por mí, que a pesar de nuestras faltas, de nuestros pecados y de nuestros errores, Él nos da una nueva oportunidad. Alabado sea Dios. Un beso que perdona, que restaura, un beso que alienta, un beso que consuela. Ese era el beso que podía haber salido de David, pudo haber salido de David, pero David no lo hizo, David no lo permitió, David no se dispuso. Y por eso tú y yo hoy tenemos la oportunidad de que no se repita esa misma historia, de que no sigamos nosotros dando besos de despedida, besos que después desatan consecuencias peores que cuando los habíamos dado. Es hora de que entendamos cuál es el beso de bienvenida. Es el beso de Dios con el que nos ha recibido a todos. El beso del Padre al Hijo pródigo fue un beso de bienvenida, porque ese Hijo pródigo se restauró con Él, porque ese Hijo pródigo nunca más se volvió a separar de Él, porque ese Hijo pródigo a partir de ese momento nunca jamás volvió a olvidar lo que le había pasado. Amó a su Padre como nunca antes y estuvo bajo su autoridad y lo honró hasta su muerte, por decirlo así. Y quiso seguir ese ejemplo en gran manera. ¿Saben por qué? Porque fue un beso que lo sanó, que lo restauró. ¿Por qué Absalón después de este beso hizo todo lo contrario? Porque fue un beso que no lo sanó, que no lo restauró, sino que lo distanció más. Porque fue un beso frío, porque fue un beso que no salió del corazón, porque no fue un beso con sinceridad, no fue un beso para aclarar, para pedir perdón, para perdonar, no fue un beso para reconciliar, no fue un beso para ganar el corazón. Tal vez fue un beso para sacar en cara, tal vez fue un beso para recordar su pasado, tal vez fue un beso que no fue con el ánimo, con el corazón de que las cosas no volvieran a ser las mismas para mejorar. Y por eso Absalón, que recibió ese beso en su corazón, sintió que ya no había nada que hacer, y por eso tomó la decisión de apartarse para siempre y terminó muriendo, terminó siendo asesinado en esa rebelión. Y después David lo lloró más amargamente y decía: Absalón, hijo mío, hubiera querido yo morir en tu lugar, hubiera querido yo dar mi vida en tu lugar. No nos ahorremos esas palabras para cuando ya no podemos hacer nada por la gente. No nos ahorremos esas palabras para cuando ya no podemos hacer nada por nuestra madre, o por nuestro padre, o por nuestro hermano, o por nuestra esposa, o por nuestros hijos. No nos ahorremos esas palabras cuando ya no podemos hacer nada por el pastor o por un hermano de la iglesia. No nos ahorremos esas palabras cuando ya no podemos hacer nada por un buen amigo. No nos ahorremos esas palabras cuando ya no podemos hacer nada. Y eso es lo que se sigue repitiendo hoy. Gente remordida cuando ya no hay nada que hacer. Yo les hago una pregunta: ¿cuántas personas ni siquiera fueron capaces de poder dar un beso y despedir a sus seres queridos que han fallecido en toda esta epidemia o en toda esta pandemia del coronavirus?
¿Cuántas personas han tenido que vivir el dolor y la amargura de ver cómo se van seres amados que los tenían tan cerca, pero no los abrazaban? Los tenían tan cerca, pero no los besaban como debían ser besados. Los tenían tan cerca, pero no restauraron o trataron de restaurar las relaciones. No sigamos con esa cadena de maldición. No sigamos con esa línea de desgracia. Cortémosla hoy. Por eso yo te animo hoy, a través del Espíritu Santo, a que tus besos a partir de hoy no sean besos de despedida, sino sean besos de bienvenida. El beso del Padre hacia el Hijo pródigo, el beso de Jesús hacia nosotros, no el beso de Judas, no el beso de David en esta ocasión, sino besos que realmente restauren corazones y vidas. Es tiempo de aprovecharlo. Si tienes que solucionar algo con algún hijo, hazlo ya. Si tienes que solucionar algo con una hija, hazlo ya. Si tienes que pedir perdón por equivocaciones que los llevaron a ellos a tomar decisiones que los llevaron también a equivocarse, pídeles perdón. Si crees que debes arreglar con ellos algún asunto, ábreles el corazón y ellos también te pedirán perdón. Dales la oportunidad. Dales la oportunidad. Abrázalos. Reconcíliate con ellos. Habla con ellos. De la mano de Dios, restauremos la relación con la esposa. Restauremos la relación con el esposo. No sigan durmiendo los dos en una cama, pero no se voltean a mirar. No sigan durmiendo en una cama, pero no se abrazan. No sigan durmiendo en una cama, pero no se hablan. No sigan comiendo en un mismo comedor, pero cada uno con el celular y ni siquiera saben cómo está el otro. No sigan viviendo en una casa y no saben lo que le está pasando al uno o al otro. Es tiempo de dar besos de bienvenida. Es tiempo de restaurar las relaciones. Es tiempo de hacerlo. Si alguien te va a dar a ti un beso de bienvenida, acéptalo. Y tú aprovecha y da besos de bienvenida. Y rechacemos esos besos de despedida, que son besos que distancian, que hieren, que lastiman y que hacen peor la situación de lo que estaba antes, por actitudes orgullosas, por actitudes apáticas, por actitudes que prefieren guardar allá en su corazón, en lo profundo, una raíz de amargura, que realmente liberarse y realmente sanarse. Que Dios nos ayude a todos para que nuestra familia y lo que tengamos de aquí en adelante no tenga que seguir repitiendo estas historias tan tristes, nefastas, en donde nosotros podemos aprender y podemos cambiar. Ya ellos no la pueden cambiar, nosotros sí la podemos cambiar, porque tenemos los ejemplos y tenemos los testimonios. Aprovechemos el tiempo. Este es el tiempo de sanar la familia. Este es el tiempo de restaurarnos los unos con los otros. Hoy estamos vivos, mañana no lo sabemos. Y sin importar si duramos mucho o poco, yo prefiero tener besos de bienvenida que besos de despedida. Por eso quiero aprovechar cada momento para hablar con mi esposa, para abrazarla con mi corazón y besarla con mi corazón, para decirle con mis palabras lo que realmente vale para mí y lo que vale para Dios. A mis hijos igual, a mis amigos igual, a la gente preciosa de Nueva Generación y las demás personas con las cuales tenemos comunicación, aprovechar siempre para decirles cuánto les amamos, cuánto les extrañamos, cuánto le pedimos a Dios para que los ayude y nunca los vaya a desamparar. Le pedimos a Dios para que nunca ustedes vayan a sentirse desamparados, porque Él nunca lo va a hacer. Que pueden contar con nosotros, que pueden escribirnos, llamarnos, que tienen más que un pastor y un buen pastor, un buen amigo, un excelente hermano mayor. Les amamos de todo corazón. Hoy te doy un beso de bienvenida, porque ese fue el beso que me dio Jesús y fue el beso que me cambió completamente. Yo pude haber sido más rebelde, yo pude haberme alejado más, pero el beso que me dio Jesús fue tan hermoso y tan maravilloso que me cambió la vida para siempre. Y por eso mi vida nunca volvió a ser la misma. Es el beso que yo te brindo hoy.
Y es el beso que Él nos sigue brindando hoy. Con ese beso de perdón y de amor, debes besar a los tuyos. Debes besar a tu prójimo. Yo te invito hoy donde estás a que cierres tus ojos y a que con todo tu corazón digas conmigo: Padre Celestial, gracias por esta enseñanza. Gracias por esta palabra. Gracias por esta ministración. Gracias porque hoy a través de este mensaje, el beso de despedida, me queda claro, Señor, que hay cosas que si no las hago ahora y si no las hago de corazón, serán definitivamente mañana demasiado tarde. Que no por el hecho de tener cerca un hijo, que no por el hecho de tener cerca a mi esposo o a mi esposa, que no por el hecho de tener cerca a mis padres, que no por el hecho de tener cerca a un hermano, que no por el hecho de tener cerca al pastor, o no por el hecho de tener cerca a una persona, significa, Señor, que estemos reconciliados, que estemos sanados, que estemos liberados, que estemos unidos, que nos amemos verdaderamente. Hoy renunciamos a ese beso de despedida. Hoy renunciamos a cualquier orgullo. Hoy renunciamos a cualquier raíz de amargura. Hoy renunciamos a cualquier cosa que nos quiera ligar a un episodio de amargura de nuestro pasado. Hoy renunciamos a cualquier sentimiento que no nos permita abrir el corazón para recibir sanidad a través de la confesión, del perdón, del amor con nuestros familiares, con nuestros seres queridos. Hoy renunciamos a ese beso de despedida que solo trae muerte, división, rebelión, que solo trae tristeza y desgracia. Y hoy, Señor, decidimos dar el beso de bienvenida, que es el beso que tú nos diste a nosotros y que nos das todos los días. Aun cuando te fallamos, aun cuando hacemos cosas que no son correctas. Hoy, Señor, decidimos dar ese beso a nuestros familiares y a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos en la fe, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, porque tú sí quieres restaurar familias, porque tú quieres volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos, porque tú quieres, Señor, que realmente el esposo y la esposa sean uno, como tú y el Padre son uno, Señor. Y que el cordón de 3 dobleces no se rompa fácilmente, como lo enseña tu palabra. Gracias, Señor. Perdona si hemos pospuesto, perdona, Señor, si hemos resistido, perdona, Señor, si no hemos aprovechado el tiempo, si nos hemos ocupado en tantas cosas, pero nos hemos perdido de las mejores. En el nombre de Jesús, renunciamos a levantar hijos resentidos, a criar hijos heridos, a criar hijos vacíos, a criar hijos solos. Renunciamos a levantar familias sin corrección, sin disciplina, pero sobre todo sin amor. Hoy renunciamos también, Señor, a levantar hogares sin testimonio. Hoy, Señor, nos acogemos a tu preciosa voluntad y con tu hermosa palabra. Hoy queremos hacer lo que es correcto y hoy queremos que nuestras familias sean familias de bendición para que también otras familias sean de bendición a través de tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Ahí tú que escuchaste este mensaje por primera vez, no sé cómo está el estado con tu familia, no sé cómo está el estado con tus hijos, con tus hermanos, no sé cómo está el estado con alguna persona, pero ahí donde está yo te invito a que cierres tus ojos y a que recibas lo más importante, lo que te va a dar la fuerza para que se restaure todo lo demás, para que ya no sigan habiendo besos de despedida, sino de bienvenida. Di conmigo: Señor Jesús, te abro las puertas de mi corazón, entra a mi vida, te recibo como Señor y Salvador, único y suficiente. Perdóname porque yo he pecado, he hecho lo malo, pero hoy entiendo que tú me das un beso de bienvenida, que tú no me das un beso de despedida. Gracias, Señor, por la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Gracias por ese beso, por ese abrazo, por esa vida que entregaste para restaurar, para perdonar y para darme una nueva oportunidad. Gracias, Señor. Por eso, a partir de hoy, yo quiero conocerte más. Quiero, Señor, caminar de tu mano. Y quiero, Señor, convertirme en un hijo que siempre, Señor, esté al amparo de su Padre y que quiera seguir el ejemplo de su Padre. Y te entrego mi familia y te entrego mi corazón. Dame la capacidad, dame la fuerza para restaurar,
para perdonar, para liberar. Dame las fuerzas para unir, Señor. Dame las fuerzas para aprovechar el tiempo y no reservarme ni el amor ni las mejores palabras para cuando ya sea demasiado tarde. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Querida familia de Dios, el beso de despedida es un tema impresionante. Yo te invito a que reflexiones, recapacites y te tomes en serio esta palabra. Porque quiéralo o no, nos guste o no, lo aceptemos o no, un día, y no sabemos si es mañana o esta misma noche, ya no vamos a ver a los que teníamos tan cerca. Y ya no vamos a poder ni abrazarlos, ni besarlos, ni decirles absolutamente nada. No te guardes eso. Ahora es el momento de hacerlo. Ahora es el momento. Y de esa manera, créanme, que entonces veremos la gloria de Dios como nunca antes. Porque ese fue el propósito de Dios y es el propósito de Jesús y del Espíritu Santo. Que nuestras familias sean las familias que vivan lo que es el amor de Dios verdaderamente. Dios les bendiga y Dios continúe bendiciéndolos. Chao.